Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre el autismo en el aula, claves innovadoras para una respuesta inclusiva. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. La docente de la jornada de hoy, ¿cierto? Es Marcela Villegas Otárola. Ella es educadora diferencial, menciona en trastornos de aprendizaje específico y trastornos de la audición y lenguaje, diplomada en psicopedagogía de la discapacidad intelectual, diplomada de bien digo, especialista en espectro del autismo, tiene un posgrado en necesidades educativas especiales por autismo y trastornos generalizados del desarrollo, diplomada en estudios avanzados en psicología, aprendizaje y educación. Posee la certificación oficial en el método Teach, la especialización Search Model y el test A22. Durante los años 2023 y 2024 fue la profesional del equipo de atención a la diversidad del Ministerio de Educación, desplegando la ley de autismo en educación. Es un gran honor contar con ella en este seminario. Así que hecha la presentación, ¿cierto? Agradeciendo a las más de 600 profesionales, estudiantes e interesados en la temática que se encuentran con nosotros. Le doy el pase, profesora, y puede iniciar la sesión. Vale, Rodrigo, muchas gracias. Estoy compartiendo pantalla ya. Avísenme si se ve. Exacto, se ve listo. Vale, gracias. Oye, seguramente hay muchas caritas conocidas, ya estoy viendo algunas que han tomado otros diplomados, seminarios, cursos conmigo, así que, bueno, nuevamente agradecer la confianza que van teniendo para poder avanzar en una mirada súper inclusiva respecto del colectivo autista. Gracias, Karen. Eh, Invitarlos también, tal como les decía Rodrigo, a ser muy cautelosas con el uso del chat para no distraer a los participantes y a mí en lo particular, porque soy tan curiosa que me pongo a mirar y a leer todos los comentarios y eso no siempre es tan bueno y me distraigo. Así que si pueden esperar la ronda de preguntas, yo voy a estar ahí en ese minuto, en una hora más, atenta al chat, atenta a las preguntas a viva voz, pero en este minuto les pido que sean muy responsables con el uso del chat. ¿Ya? Bueno, contarles un poco del backstage de este seminario al que me convidó amablemente Adipa. Tengo muchos cursos con Adipa, 2 diplomados hoy día en curso, próximamente empezar nuevamente el diplomado de autismo y atención temprana. Y cuando me invitaron a esta iniciativa, a mí me pareció que no podíamos hablar de lo mismo otra vez. Ya siempre estoy como con el dilema de qué será interesante para los y las participantes. Y creo que seguir hablando de autismo pues, empieza a agotar un poco tanto al participante, a las compañeras y compañeros de los diplos, porque empieza a saturarse un poco el tema. Y eso lo digo con todo cariño y todo respeto, pidiendo las disculpas de cometer algún error a la comunidad autista que hoy día se puede estar conectando. Yo siempre parto pidiendo disculpas por si alguna palabra o algún enunciado hiera alguna susceptibilidad, alguna sensibilidad, porque siempre que hablamos en tercera persona es bastante odioso. Entonces, parto por pedir las disculpas correspondientes si en algún minuto cualquier cosa que yo pueda decir sea un error o genera una incomodidad a alguna persona autista, madre, padre de persona autista que hoy día nos acompaña. Pero volviendo al backstage, mi intención era hablar desde lo que a mí me está preocupando en lo personal, que es la pregunta o la enunciado que me hacen a lo largo de Chile, en Magallanes, en Aysén, en Atacama, en Calama, en Iquique, en Rancagua, eh, y que es finalmente cómo poder desarrollar procesos educativos inclusivos cuando no tenemos las competencias, cuando el sistema no está preparado para eso, si tenemos tantos estudiantes autistas en el aula y los dilemas que siempre aparecen, que no tenemos la formación de pregrado y me parece que son súper válidos, es decir, yo no voy a desconocer ahora en esta semana de vacaciones, de invierno, no voy a desconocer que efectivamente las comunidades educativas se han visto muy desafiadas por la neurodivergencia de manera genérica y en particular por el estudiantado autista de manera particular.
ya 87.000 estudiantes autistas en comunidades educativas con subvención del Estado, con programas de integración escolar o escuelas especiales, es un número no menor. Y también una prevalencia de 1 en 36 a nivel internacional y 1 en 51 aproximadamente en Chile, por supuesto que nos pone en una situación súper desafiante. Pero yo al menos estaba un poco agotada de contestar esa pregunta permanentemente, ¿ya? ¿Cómo hacerlo si no tenemos las competencias, si hay tantos niños autistas, si el sistema no está preparado, si la ley de autismo no viene con recursos? Entonces, cuando se me invita a hacer este seminario cortito, yo digo, bueno, ¿sabes qué? Lo que tenemos que conversar un poquito es de innovación. ¿Ya? Porque finalmente, si seguimos replicando las mismas respuestas educativas que hemos venido replicando hasta ahora, obviamente la situación se pone cuesta arriba. Es difícil mantener la escuela o el espacio educativo de la misma forma en que lo he mantenido durante los últimos 30 años con una nueva realidad, y esta nueva realidad nos plantea necesariamente analizar los procesos educativos de los estudiantes autistas como oportunidades de innovación, ¿ya? Y mejora educativa. Esa es mi apuesta. Y valorar la accesibilidad como un proceso de transformación cultural de los espacios educativos. Entonces, esos fueron mis dos objetivos propuestos a DIPA, en donde le planteé, mira, sería interesante y sería importante compartir con las y los participantes que quieran compartir conmigo mis saberes, mis experiencias, mis fracasos también y mis frustraciones, de qué manera nosotros podemos replantearnos esta respuesta educativa, intentando avanzar en la mejora y en la innovación, porque la forma en que estamos entendiendo habitualmente los procesos educativos inclusivos, lo único que cambia es la población objetivo. En el fondo, nos preguntamos de qué manera atender a los chicos autistas, nos preguntamos de qué manera atender a los chicos sordos, a los chicos down, a los chicos en situación de transgénero. Permanentemente estamos entonces viendo, visualizando de qué manera nosotros podemos responder a la neurodiversidad, a la neurodivergencia, pero nos está costando preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos hacer las cosas de manera distinta? ¿Ya? Entendiendo esta manera distinta desde lo primero, que no es lo mismo hablar de TEA que hablar de autismo. Cuando nosotros hablamos de TEA, estamos hablando de una condición que tiene que ver con un diagnóstico. Pero cuando estamos hablando del espectro del autismo, ya estamos hablando mucho más allá que el diagnóstico. Estamos hablando de una condición de alta heredabilidad que impacta sobre el desarrollo humano, de base neurobiológica, que se presenta a lo largo de la trayectoria, que tiene muchas formas de manifestación, por eso es un espectro, que específicamente hay un manual para su diagnóstico que establece dos ejes de afectación, palabra que no aplica cuando hablamos de condición, y que hay indicadores precoces, indicadores positivos que se visualizan a lo largo de la vida. Pero es súper importante considerar estos elementos básicos, que el diagnóstico de TEA no representa la amplitud de la condición ni de la identidad autista. ¿Ya? Cuando nosotros entendemos que el TEA solamente se refiere a un diagnóstico que es importante para toda la clasificación nosológica, ya estamos innovando en la mirada. Y que hablamos de autismo para entender un neurotipo, es decir, una forma de funcionamiento cerebral diferente y que tiene implicancias neurocognitivas en la interacción con el entorno, ya estamos innovando. ¿Ya? Porque muchas veces hablamos de TEA y queremos seguir profundizando en el TEA y hablamos de ley TEA y hablamos de los niños TEA, pero esa es una visión bastante tradicional respecto de la respuesta educativa. Espero estar explicándome. La respuesta educativa trasciende al diagnóstico de TEA. La respuesta educativa innovadora se pregunta de qué manera este aprendiz autista se interactúa y se relaciona con el entorno y de qué manera ese entorno contribuye u obstaculiza el aprendizaje, la participación en los espacios educativos. Entonces, la primera innovación a hacer, antes de poner el foco en innovación propiamente tal, es a mirar el autismo desde una perspectiva biopsicosocial, pero esencialmente contextual.
Eso no quiere decir que yo esté diciendo que el autismo está generado por el entorno, pero sí estoy diciendo que la manifestación autista presenta más o menos restricciones en el funcionamiento en relación a cómo el contexto se comporta. Y en un entorno que no innova, que no modifica, que no ajusta y que sigue pensando linealmente, respuesta autista, respuesta curricular, respuesta disciplinaria, sin hacer una revisión de cuál es el impacto del autismo sobre la neuropsicología de ese aprendiz, sobre cómo está funcionando su cerebro y cómo sus habilidades elementales están desplegándose, estamos muy complicados para poder dar una respuesta educativa efectivamente eh, eficiente, adecuada, pertinente, profunda. Entonces, me parece que la primera innovación que tenemos que poner en la mesa y compartir con los compañeros y compañeras de las comunidades educativas es cómo estamos mirando esta realidad y cómo estamos entendiendo el diagnóstico después del 170 o a pesar del 170. Más allá que subirlo a plataforma, la pregunta sería, ¿cómo aprende ese aprendiz? Y de qué manera el entorno puede contribuir a ese aprendizaje. ¿Ya? Y esta mirada multidimensional que hemos venido trabajando en el último tiempo a través de ADIPA implica transitar hacia otra mirada del espacio educativo, un espacio educativo que es mucho más que la transmisión de saberes, que el estar 6 horas sentado frente a una pizarra, donde tengo una hora de almuerzo, después tengo jornada escolar completa, donde la mamá, el apoderado, es solamente informado de cómo se comportó o no se comportó el niño y la niña, que sigo los canales regulares para poder comunicarme con él y hacer un PAE, que es una innovación también que pude incorporar al sistema con el equipo de atención a la diversidad. Entonces, es mirar finalmente y responder a estas preguntas que yo he ido compartiendo en distintos espacios educativos en Chile, de Arica a Punta Arenas, que son preguntas que implican revisar cuáles son los dilemas y desafíos en los procesos educativos inclusivos. ¿Ya? Y algunas preguntas son, que me las hacen permanentemente, y me parece que son preguntas que me generan a mí otros dilemas, pero que algunas están sumamente arraigadas como una tradición. Por ejemplo, ¿todas las personas autistas están en condiciones de acceder a la educación regular? Es una pregunta que me hacen muchísimo. Como que nosotros pudiésemos decidir cuáles autistas sí pueden ir a la educación regular, inclusiva, y cuáles no pueden. Como que existiera esa diferencia y finalmente algunas personas o algunas comunidades educativas lo que esperan de mí es que yo responda, mira, los uno pueden ir, los dos a veces, los chicos autistas nivel 3 nunca. Y es una mirada bastante tradicional, en donde yo a partir de una determinación de un nivel de necesidades de apoyo, determino dónde tiene que educar un niño o una niña. Y es una mirada bastante tradicional, como yo venía diciendo. Y después viene la segunda pregunta, que me hacen muchísimo, si es, ¿tenemos las capacidades para concretar su inclusión? Como que las capacidades estuviesen fuera, ya como fueran habilidades que ya existen, con un manual, con una orientación genérica, y la verdad es que en 26 años de trabajo con autistas, principalmente niveles 2 y 3, yo nunca he tenido esa capacidad. No existe esa capacidad como capacidad única o declarativa o conceptual o pragmática por sí sola, sino lo que yo he aprendido y que les puede servir respecto de innovación es a construir una respuesta educativa en función de las necesidades de la población o del estudiante, de los aprendices con los cuales yo voy trabajando. Entonces ahí hay algunos autistas que son hablantes y por lo tanto en esos hablantes no requiero quizás algún medio de comunicación aumentativa alternativa, pero sí con aquel que no es hablante, sí lo requiero. Algunos chicos desarrollan sus emociones de una manera súper armónica y súper ajustada al entorno y otros chicos
presentan mucha necesidad de apoyo en sus habilidades emocionales, desregulándose fácilmente ante los desafíos del entorno. Algunos chicos aprenden la lectura de manera genérica, como gestáltica, y otros analítica. Por lo tanto, no pudiese decir que la lectura global es para todos los chicos autistas o que solamente la matemática funcional resulta para los chicos autistas. Y por lo tanto, yo me voy preguntando también y me voy preguntando algunas cosas que tienen que ver con que ante un nuevo desafío resulta viable responder de la misma forma que hemos respondido por tantos años. Si estamos hablando de que muchos docentes, profesores y profesoras, colegas, tienen 7 chicos autistas en sus salas de 30, ¿ya? O si tienen en transición 1, están 5 chicos que están presentando indicadores posiblemente compatibles con autismo. ¿Podré tener la misma educación parvularia que yo tenía antes cuando no tenía autistas? Y ese planteamiento tan sencillo, que no digo que sea fácil, pero el plantearnos una pregunta de si ante un nuevo desafío resulta viable responder de la misma manera, como hemos venido respondiendo, a mí me resulta re poco viable. La invitación es a pensar si acaso no tendremos que hacer modificaciones en las escuelas, en el sistema educativo. Y ahí yo me planteo si es posible repensar los espacios educativos y cómo movilizar las creencias y actitudes hacia los niños y autistas. A los niños y niñas y adolescentes autistas que yo le pongo NNA-AU, por si alguien no lo había interpretado. Entonces, la pregunta del millón es, bueno, nosotros como docentes, nosotros como asistentes de la educación, nosotros como familia, hemos repensado lo que nosotros hacemos por la población autista, más allá de preguntarnos de qué manera podemos hacer que aquel chico autista, aquella chica autista responda a los parámetros clásicos de lo que implica aprender y participar? Esa es mi pregunta, ¿ya? Y finalmente, cuando tenemos una pregunta que implica el reconocimiento de un desafío, o si lo quieren decir más coloquialmente, de una problemática, también nos planteamos entonces, ¿cuál es la problemática? La problemática es que hay más autistas. ¿Será esa la problemática? ¿O la problemática será que ahora veo más autistas y que llegaron a la educación regular? ¿O la problemática es que yo carezco de habilidades respecto de la población autista? ¿O quizás yo carezco de las habilidades para repensar la escuela y mirar de otra manera la educación de los estudiantes y las estudiantes neurodivergentes? Y eso en general pone bastante incómodo al colectivo docente. Lo pone incómodo a las comunidades educativas, los tensiona, los angustia. Y yo diría que hay elementos que conforman un todo, como bien dice la compañera en el chat. Sin embargo, yo hoy día lo que veo, después ya vintage en el mundo del autismo, es que hay bastante resistencia a hacer las cosas de manera diferente. Entonces nos plantean, nos preguntan, y puedo aplicar el reglamento interno y necesariamente tengo que ajustar el currículum, cuál es el límite para ajustar el currículum, y necesariamente puedo trabajar si no tengo un tutor sombra. Entonces las respuestas son bastante tradicionales, ¿ya? Y la problemática que surge es que las respuestas tradicionales para pensamientos neurodivergentes ha sido muy complejo, ¿ya? Y por lo tanto, el pensar y el mirar cómo nosotros vamos transitando finalmente desde una mirada esencialista a una mirada interactiva contextual, tal como en algún minuto pasamos de una manera médica a una mirada psicológica para tener hoy día una mirada biopsicosocial, es importante el revisar cuál mirada tenemos. Y les voy a explicar para que ustedes se puedan situar o puedan situar. Les recuerdo muchísimo tener un buen uso del chat porque va apareciendo el chat en las pantallas cuando vamos haciendo la clase. A ver si no, nos aguantamos un poquito de aquello para no distraer ni a los participantes ni a la relatora. Entonces la pregunta sería, por ejemplo,
tengo en mi escuela una mirada esencialista, la voy a explicar. El autor es Salvador Mata, por allá por el 2004, 2005. Imagínense todos los años que han pasado. La mirada esencialista es la que nos dice, eh, la mirada esencialista, Rodrigo, si puedes parar un ratito el chat, te lo agradecería mucho y después tú lo abres cuando tengamos las preguntas, porque si no me... Muy... Ya, profesora, Muchas no se preocupe. gracias. Gracias, me aparece permanentemente. Ya. Entonces, la mirada esencialista es aquella que atribuye responsabilidad solo a la persona de hacer modificaciones en su funcionamiento. Por lo tanto, yo atribuyo al niño, a la niña autista, la responsabilidad o el deber de ajustarse al entorno. Bueno, pero si, la vida en general, y se dice así, en la vida tienes que adaptarte, porque si no te adaptas, no funciona. Y hay una mirada donde la persona, quizás también su familia, tienen que adaptarse con sus recursos precarios o efectivos a esta mirada o a este colectivo. Del otro punto de vista está la mirada contextual, en donde yo no te pido nada y realmente yo le atribuyo a la familia o a la escuela toda la responsabilidad de poder transitar hacia un comportamiento socialmente más ajustado, funcionalmente más autónomo, pero el foco lo pongo en el entorno. Y está la mirada bastante cercana a la biopsicosocial, que es una interactiva contextual, que decimos, la persona autista interactúa con el entorno, con todas sus fortalezas, todas sus necesidades de apoyo, y el entorno viene a contribuir o a generar una barrera. Pero ninguna persona autista se comporta solamente por ser autista de una manera o se comporta solamente por los elementos del entorno. Y en general es una realidad interactiva. Cuando nosotros entendemos esa lógica, ya empezamos a poder mirarnos, mirar nuestros espacios educativos y ver de qué manera esos espacios educativos están contribuyendo al desarrollo, están generando nuevas estrategias metodológicas, recursos y preguntas. Si la pregunta quizás es, bueno, ¿de qué manera podría diversificar la enseñanza en el aula para hacer más asequible el aprendizaje a todos y todas? Es una pregunta más pertinente hoy día en el escenario. ¿De qué manera puedo acompañar a los estudiantes autistas a desarrollarse emocionalmente, sabiendo que las personas autistas tienen una mayor vulnerabilidad socioemocional? También podría preguntarme, ¿de qué manera la escuela se ha de vincular con la familia para poder desarrollar y desplegar una relación efectiva, respetuosa y colaborativa? ¿De qué manera nosotros pudiésemos generar un clima sensorial que sea más adecuado para la salud mental de todos y todas? ¿O de qué manera nosotros podemos hacer una jornada escolar con mucho más movimiento y juego y menos sedentarismo e inmovilidad en el aula? ¿De qué manera el aprendizaje deja de ser una reproducción de lo que hay en la pizarra o en los libros y pasa a ser una experiencia gratificante, lúdica, creativa? Y siempre viene la respuesta, ¿ya? Y la respuesta me viene al tiro. Sí, pero el sistema igual nos evalúa con el CINCE. Entonces volvemos a la lógica, de alguna manera, a un círculo muy vicioso, que es primero si el huevo o la gallina, a plantearnos una vez más que tenemos que funcionar en base a un CINCE que solamente le atribuye un 65%, si no me equivoco, en el porcentaje del valor de los resultados de las pruebas CINCE a la prueba en sí misma, y que otros elementos tienen que ver con la prueba día o el nivel de bienestar socioemocional. Por lo tanto, ya no estamos hablando de un 100% de CIMSE. Y tampoco hay grandes consecuencias de un año a otro en una escuela con altos índices de vulnerabilidad o que ya ha declarado al sistema, a la agencia de calidad, que tiene tal
tantos y cuáles chicos autistas. Pero sin embargo, entramos en esa lógica en donde vamos creyendo cosas permanentemente y más que preguntarnos cosas que nos permitan hacer las cosas distintas, las preguntas que surgen hoy día en el sistema son de qué manera hacer las cosas como las venimos haciendo con los autistas adentro. Y lo que yo he visto que eso no funciona, que finalmente funciona cuando tú dejas de mirar la condición por un lado y la comprensión de las implicancias en el desarrollo por otro, y empiezas a pensar que la persona autista, y más aún niños y niñas autistas, son autistas en todo el ámbito de su funcionamiento, incluidas las desregulaciones emocionales, que no son conductas antisociales. Ahí hay una diferencia, que el otro día aprendí muy bien a separarlas en un curso de regulación emocional que acabamos de terminar en ADIPA el jueves. Porque muchas preguntas, ¿y qué pasa si el estudiante autista en el baño apuñala a un compañero? Preguntas que van saliendo. La desregulación no es eso. La desregulación no es una conducta antisocial. La desregulación es una manifestación emocional intensa ante un evento contextual o personal y que extraordinariamente o excepcionalmente pone en riesgo su integridad física y psíquica o de la del otro, pero no es irte con un cortapluma al baño y robarle a un compañero. Eso es una conducta antisocial, pero no es una desregulación. ¿Ya? Y lo que dice la ley de autismo, que es tremendamente progresista, es ajustar los dispositivos de gestión no para las conductas antisociales de una persona autista, sino ante la desregulación emocional. Es como lo que pasaba, guardando las proporciones. No sé si vieron este chico que está siendo buscado en Brasil, que en su entrevista por un influencer dice, yo tengo Asperger, ¿ya? Entonces ahí surgió la pregunta si es por Asperger que le pega a un conserje o le pega 6 veces en su vida a distintas personas y se arranca de carabinero por Asperger. Primero, no existe el Asperger, bueno, él no tiene por qué saberlo, diríamos un autismo nivel 1, pero eso es una conducta antisocial que no tiene que ver con el autismo. También hay personas autistas que pueden cometer conductas antisociales, pero una desregulación tiene que ver con un evento suscrito en una situación extraordinaria, excepcional, que pone en riesgo su salud física o psíquica, y ante la cual requiere de un otro, no para hacer de Putin, sino de un otro que le permita volver a la calma. Entonces, cuando nosotros nos podamos finalmente mirar de qué manera la condición efectivamente impacta sobre el desarrollo, seguramente podremos transitar de una manera con más certeza sobre lo que implica ser autista y lo que implica que en mi aula hayan 3, 4, 5. Si hay 3, 4 o 5, pensemos en un curso de 35 estudiantes. Ahora, ya me parece 35 estudiantes muchísimo. Eso sí que lo concedo, eso no tiene que ver con el autismo, tiene que ver con el sistema educativo que hemos construido como país y que no hemos sido capaces desde la política pública, ni tampoco tampoco como votantes y electores, de finalmente terminar con este abuso de los alumnos y de los docentes de estar hacinados en el aula. ¿Ya? Es un tema político, política pública. Ya, entonces tenemos 35 estudiantes y 5 autistas. Si yo quiero, o de alguna manera intento, tengo la ilusión, como directora de una escuela, de que este profesor pueda desarrollar su clase de la misma manera a que como lo hubiese hecho sin los 5 autistas adentro. Y a mí eso me parece que es una fantasía. Me parece muy inocente, no porque le ponga techo a las personas autistas, sino porque reconozco su neurotipo. Todos los niños y todas las niñas tienen derecho a pasarlo bien en la escuela. Y eso no tiene que ver con una condición, tiene que ver con el disfrute. Y el disfrute implica movimiento, implica juego, implica risa.
implica un montón de elementos que ponen, implica creatividad, implica espacio de pausas, implica salir del aula e implica dejar de copiar de la pizarra o de los libros. Pero por alguna razón cultural, nosotros seguimos pensando que cualquier tipo de manifestación autista tiene que ver con que esta persona tiene un problema que afecta el bienestar de terceros. Cuando la conducta autista es una necesidad de apoyo y de desafío para el entorno, pero que representa muchos desafíos. Por ejemplo, no tengo ninguna duda que a los chicos neurotípicos también les molesta escribir de la pizarra. Y no tengo ninguna duda que a los chicos neurotípicos también no les hace bien estar 90 minutos corridos en un puesto, sentados en una silla de madera. Y no tengo ninguna duda que a ningún niño le contribuye estar en un patio de tierra sin ningún juego, ninguna planta en su patio. Y a ningún niño, ni neurotípico ni autista, le es adecuado estar en un patio de 1.500 estudiantes con 5 inspectores de patio cautelando su bienestar. Por lo tanto, el elemento de innovación no tiene que ver con el mundo autista, sino que el mundo autista pone releva, prende la alarma del que el sistema educativo finalmente está funcionando de una manera que no es apropiada ni para los autistas ni para los neurotípicos. Y aquí recordar a un señor del año La Pera, que yo amo, que es Auri Bronfenbrenner, en que nos dice que el desarrollo humano se despliega en contexto. Por lo tanto, cuando nosotros creemos que el desarrollo autista solamente tiene que ver con el autismo, estamos echando por la borda 40 años de desarrollo de la psicología social, evolutiva, de la educación, del aprendizaje, que nos dice claramente que el ser humano despliega sus habilidades en un entorno que tiene factores de riesgo como protectores, que tiene barreras u oportunidades, pero que no tiene que ver con el autismo. Entonces, participantes y participantas, la pregunta sería, ¿cómo innovamos? Porque el sistema y el cómo lo visualizamos en las escuelas está un poco añejo. Y esa añejura, esa fecha de caducidad que ya llegó hace rato, nos ponen en jaque no porque hayan autistas solamente, sino porque es un espacio educativo finalmente que se ha mantenido de la misma manera y que se le han hecho cambios muy superficiales, muy cosméticos, pero que seguimos pensando de la misma manera, pero con platas del Estado para algo distinto. PIE, CEP. Tenemos platas para algo distinto, pero seguimos haciendo lo mismo, y así tenemos PIE, colegas míos, colegas de ustedes, que dicen, no, pero es que no se puede ajustar más el currículum, porque ya está suficientemente ajustado. Pero entonces, en el fondo, tenemos recursos para hacer cosas diferentes, pero finalmente nos asimilamos al sistema, de alguna manera empezamos a tomar esas prácticas o esos enunciados que antes rechazábamos y ahora nos resultan súper pertinentes. Como decir, no, mira, se ha hecho todo lo posible, hemos hecho todos los ajustes que eran necesarios, pero no resultó. Entonces no has hecho todos los ajustes que eran necesarios y no pasa nada. Hemos hecho todas las adecuaciones curriculares que ha sido posible, aún así no evoluciona en su aprendizaje. Entonces las adecuaciones curriculares no están bien pensadas y no pasa nada tampoco.
es parte del desafío que tenemos frente a las neurodivergencias o la diversidad en el aula. Y seguramente hay PASIS que nos van a resultar pero estupendas porque logramos establecer un desafío, perdón, un marco curricular desafiante pero accesible. Y otras no, que se quedan solamente en desafiantes. Y por lo tanto hay que revisar para que sean accesibles. Y lo mismo pasa con los PAEC para el mundo autista. No, mira, hicimos el PAEC, pero no funciona, se sigue desregulando. Y la mirada desde la innovación es decir, bueno, entonces si se sigue desregulando es porque no hemos identificado con claridad los gatillantes de esa desregulación, o no estamos entendiendo la vulnerabilidad emocional, sensorial, afectiva que tiene esta persona, este niño, esta niña autista. Y entonces ahí surge la necesidad de hacer la articulación o el match, ¿ya? Entre educación inclusiva e innovación educativa. Y el primer elemento que nosotros vamos a recordar, porque los que han tomado cursos conmigo ya seguramente se recuerdan de esta conceptualización, de que la educación inclusiva no es sinónimo de PIE, no es sinónimo de ley de autismo, y que la educación inclusiva es un proceso de mejora para la escuela, no para un determinado grupo de estudiantes. Entonces la pregunta es, ¿estoy entendiendo la educación inclusiva en su profundidad, que implica una innovación pedagógica y transformación cultural al servicio de mitigar desigualdades? ¿Cuáles desigualdades? Pues todas, por origen, por capacidad, por género, por disidencia, por accesibilidad física, por procedencia, por constitución familiar, la que sea. Por muchos años, por décadas y cientos de años, las mujeres no nos educamos. Y en algún minuto eso fue muy rupturista. Y por eso dice, la primera mujer en la Universidad de Salamanca, la primera mujer en la Universidad de Chile, la primera presidenta de la República, la primera candidata comunista. Nosotros tenemos que acostumbrarnos finalmente a que la sociedad está en un constante cambio y la educación es reflejo de eso. Por lo tanto, por ejemplo, no estamos preparados para tal cantidad de chicos autistas, lógico, porque nunca habían habido tantos en las escuelas regulares, pero las escuelas especiales estaban llenas. No estábamos preparados para tanto diagnóstico de autismo, efectivamente, para diagnóstico, porque ahora tenemos el diagnóstico, pero por décadas hemos atendido a chicos autistas que no tenían diagnóstico o que tenían un diagnóstico de discapacidad intelectual. Por lo tanto, es quitarle un poquito, como los más jóvenes no me van a entender, había un comercial que decía, le quito la sal, le quito la sal. ¿Ya? Cuando la señora le decía que no le gustaba la comida y le decía, le quito la sal, le quito la sal. Ya, le quitamos un poco la sal. No quiero simplificar ni banalizar el desafío, pero sí ponerlo en su justa dimensión. Y ese desafío implica un remirar, repensar finalmente la escuela ¿desde qué? Desde estos tres elementos que a mí me parecen que son una maravilla, que son parte del índice y parte también de la UNESCO en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que son un cambio en la cultura, un cambio en la gestión y un cambio en la práctica. Entonces, pregunta, la escuela que hoy día, en la cual hoy día transitamos, vivimos, como dicen los más que habitamos, esa escuela que habitamos, esa escuela culturalmente responde al 2025, a una sociedad de la información y la tecnología, un mundo globalizado. Yo creo que no. Cuando me dicen que finalmente se va suspendido, va a repetir, le voy a hacer una remedial, yo digo, pero ¿qué cultura tenemos? Eso lo decían en el año de la pera, yo tengo 49 años, y claro, yo entendía que me suspendieran, que me hicieran una remedial, pero tengo 49 años, medio siglo. Pero hoy día, en 2025,
que a mi hija de 13 le hagan una remedial para subir un promedio, o que anotemos en un libro de clases con rojo por un comportamiento, me dice de que la cultura no evoluciona en función de lo que es importante o no es importante para nuestros estudiantes del 2025. Y ahí hay que plantearnos si nosotros, como docentes, asistentes de la educación y familias, estamos aportando, porque esto no se resuelve de la noche a la mañana, esto no significa empezar de mañana, hoy que soy innovador, vamos, somos súper innovadores, porque además le tenemos miedo a la palabra innovación, parece un poco soberbia, ya parece un poco tecnológica, y la innovación es replantearse de cómo hacen las cosas habitualmente para conseguir un objetivo tras, tras lo cual hay una respuesta que te resulta efectiva. Si yo me pregunto, a ver, ¿qué has hecho tú como profesora de educación diferencial, 26 años, para responder educativamente a las personas autistas? Y yo lo primero que les diría, mira, lo que yo he aprendido es que la vinculación afectiva, el vínculo con esa persona autista es fundamental. También he aprendido que hay objetivos de aprendizaje que son innecesarios, imprudentes en algún determinado momento histórico de ese niño o de esa niña. Y también he aprendido que hay ciertas formas de comportamiento que no son alcanzables en este minuto por algún adolescente autista, pero que no cabe duda que con el tiempo lo puede alcanzar. Y ahora, en la gestión, ¿cómo hago innovación? Cuando me replanteo cómo acompaño a ese docente que está con 5 chicos en el aula, autistas de 35. ¿Cómo redistribuyo los recursos? ¿Cómo dejo de hablar de tutor sombra y empiezo a hablar de codocencia? Cuando yo contribuyo finalmente a que esos profesores y profesoras, más que en plantearse si lo puedo sancionar o no puedo sancionar a un chico autista, me planteo si ese docente sabe acompañarlo emocionalmente, si acaso reconoce las habilidades emocionales que están afectadas. Porque los docentes en Chile no tenemos formación en la educación emocional. No tenemos. Y uno de los principales desafíos que tenemos hoy día en el sistema es el desarrollo emocional de nuestros aprendices. Sin embargo, no tenemos formación en aquello. Y eso tiene que ver con la gestión. ¿Cómo yo acompaño a los docentes en identificar las estrategias de corregulación y no se siga preguntando si puede aplicar o no el reglamento interno? Que no estoy diciendo que no sea aplicable, pero la pregunta es otra. La pregunta es cómo prevengo situaciones de desregulación, cómo prevengo conductas socialmente desajustadas, cómo acompaño el desarrollo emocional de estudiantes neurodivergentes que no alcanzan la regulación emocional en los tiempos esperados, menos ante los 15 años, menos si es no hablante, menos si hay discapacidad intelectual asociada. Y las prácticas pedagógicas, me planteo entonces cómo yo voy a enseñar a estos niños y a estas niñas para un aprendizaje del siglo XXI, en donde el conocimiento está en TikTok, está en la web, está en Gemini, está en ChatGPT. No está en el aula ese conocimiento. Por lo tanto, seguir escribiendo de la pizarra no tiene ninguna lógica. Ahora, que yo siga diciendo lo mismo que decía hace 20 años respecto a escritura de la pizarra, me da toda la razón. Es decir, cuando digamos, mira, se quedó en el recreo, no lo dejaron salir porque no había terminado de escribir de la pizarra o no había terminado la página del Calligraphic, muero. Es decir, lo mismo que decía hace 20 años. O de nuevo voy a hablar de la escritura cursiva, otra vez. Otra vez vamos a hablar de la escritura cursiva. Wow. ¿Ya? Entonces, la innovación, ese proceso que está muy vinculado con la inclusión educativa, cuyo proceso también es un proceso de mejorar la calidad, la eficacia, tiene un poder muy, muy fuerte, muy poderoso, valga la redundancia, respecto de la inclusión. Para efectivamente lograr incluir, efectivamente, de manera saludable, tengo que repensar la escuela. No hay posibilidad de no repensarla. Repensar los tiempos.
repensar los procesos de planificación de la enseñanza y de planificación de los procesos evaluativos. Oye, pero entonces, ¿yo puedo eh, hacer un aprendizaje basado en proyectos en donde una nota sea para 5 asignaturas, si están vinculadas en el aprendizaje? Sí, un aprendizaje basado en proyectos, absolutamente. Oye, yo puedo priorizar algunos objetivos, efectivamente. Si tú lo hiciste en el plan de reactivación educativa, lo hiciste durante la pandemia. Ah, y yo puedo pasar de curso, un niño que tiene menos 85% de asistencia, o tengo que tener un certificado médico. El decreto 67 no habla nunca de certificado médico, habla del equipo directivo y los equipos de aula, con una prioridad en el bienestar socioemocional. Por lo tanto, ahí hay un montón de elementos de base que implican replantearnos el cómo vamos a transformando y adaptando la escuela para poder finalmente responder a un contexto con mayor diversidad en el aula, aprendices con diversas necesidades y una necesidad urgente de un currículum pertinente. Porque si yo tengo en mi aula 5 autistas y 3 de ellos son no hablantes, la pregunta no es cómo le voy a enseñar las divisiones, porque el problema no son las divisiones. El desafío es cómo yo me comunico efectivamente con ese ser humano que no desarrolla el lenguaje como medio efectivo de comunicación. Entonces yo llego a veces a ver algunas escuelas donde hay en un curso 3 chicos no hablantes y que me están preguntando finalmente cómo diversificamos el currículo, pero yo pregunto cuál es el medio de comunicación aumentativa alternativa que tiene el niño o la niña y no tiene. Entonces uno dice, pero ¿por qué me estoy preocupando de cómo enseñar la lectura, la escritura, las divisiones, las operaciones básicas? Pero si yo llevo 2 años con el chico acá dentro de la escuela, ya va en tercero básico y no tiene un mecanismo aumentativo alternativo de comunicación. Y sigo esperando que ese fonoaudiólogo, que debe ser un mago, haga aparecer lenguaje en la escuela. Y ahí es donde uno se plantea que quizás estamos respondiendo en una lógica PIE, más allá de la codocencia, que estamos respondiendo en una lógica muy curriculista, centrado en el dominio disciplinar y no en el desarrollo evolutivo. Y no es una crítica, aunque yo con la edad me he puesto cada vez más mañosa. Lo que me surge es la necesidad de repensar lo que nos estamos preguntando. Y yo últimamente utilizo, por si les sirve, utilizo esa misma estrategia para yo eh, cuando me preguntan. Por ejemplo, tengo un chico de cuarto básico no hablante con un desfase curricular importante que tiene un nivel de lectura muy, muy básica, de lectura silábica, de sílaba directa, y me están preguntando en cuarto básico cómo yo lo voy a evaluar con los textos de carácter inferencial, porque sus compañeros ya lo hacen. Entonces yo lo que hago últimamente es decir, tú te das cuenta de lo que me estás preguntando, ¿cierto? A ver, analicemos lo que me estás preguntando. Me estás preguntando sobre cómo lo vas a evaluar en lectura inferencial, comprensión lectora inferencial, pero me estás contando que tiene un nivel de dominio del mecanismo lector en sílaba directa, L con la, M con la ma, la P con la pa, y por lo tanto me estás confirmando aquello, y sin embargo te estás preguntando aquello. Entonces me dice, pero ¿cómo va a pasar a quinto básico si aún no lee? ¿Y cuál sería el propósito de la educación de un niño no hablante con discapacidad intelectual que aún no lee? Porque lo vas a dejar en cuarto, lo vas a dejar en quinto, y lo vas a dejar en cuarto, y lo vas a dejar en quinto, y se va a volver finalmente un círculo de repetición permanente, y el chico va a desertar. ¿Cuál es el propósito de esa inclusión? El propósito tiene que ver con bienestar, con participación, que no significa desistir de los aprendizajes curriculares por ningún motivo, pero significa replantearnos cuál es el dominio curricular que es pertinente para mayor autonomía, para mayor comunicación, para mayor gratificación, para un sentido de pertenencia. Y eso es pura innovación.
el plantearnos otras preguntas, preguntas que trasciendan a lo conceptual, preguntas que trascienden finalmente a una lógica curricular y cognoscitiva pura, ¿ya? Y bueno, para ir cerrando un poquito y dar espacio para las preguntas, que me imagino que hay algunas que deben ser como con muchas ganas de seguir trabajando en esta lógica y otras que les debe resultar un poco incómoda también la mirada, es un poco crítica. Pero eso es innovación. La innovación parte de una problemática y posteriormente va pasando a un supuesto, a una teorización de posibles soluciones. Entonces yo tengo 5 autistas en el aula. Ya, es una problemática. Pensémoslo como en una lógica estadística. Puede ser una problemática. Yo soy un profesor que salió hace 20 años de la universidad. Cuidado con los que me rayan mi pantalla al tocar la pantalla. Entonces, la pregunta sería, bueno, sí, efectivamente, saliste hace 20 años de la universidad, saliste hace 25 años de la universidad, entonces no va a ser posible el que hayas tenido esa formación. ¿Cómo lo podemos plantear ahora? ¿Cierto? ¿Cómo lo podemos visualizar? Y ahí es donde nos tendremos que preguntar de cómo vamos a levantar una solución, porque la solución no puede ser que me saquen a los autistas del aula. Yo doy por hecho que nadie tiene esa solución, ¿cierto? Doy por hecho que eso ya, aunque revisen el SAE en la próxima administración, aunque lo hagan, espero no volver atrás con derechos ya adquiridos, que es el derecho a una educación inclusiva. Y sí, efectivamente, la educación inclusiva puede parecer idealista o una utopía, porque estamos tan acostumbrados a la segregación por razones de capacidad que nos parece utópico, en vez de que lo otro nos parezca una distopía. Lo distópico, es seguir pensando que nuestros niños y nuestras niñas, por razones de origen, de capacidad, de cuna, tienen que educarse de manera segregada. Eso es distopía. Sí, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que la educación inclusiva sea una utopía, siendo un proceso de mejora constante que requiere hacer las cosas de manera distinta en la búsqueda de una solución. Entonces, si tengo 5 estudiantes autistas en mi aula o tengo 35 en mi escuela, la pregunta es cómo hago las cosas de manera distinta. ¿Qué es lo que sí resulta y qué es lo que no resulta? Y no hay receta para eso. Tiene que ver con la observación, con el compromiso, la implicancia para detectar, identificar cuáles son las mejores formas, las mejores prácticas desde un enfoque basado en calidad de vida y derechos humanos. Entonces, la innovación como impulsora a la mejora implica también poder enfrentar la enseñanza en función de nuevas realidades. Y yo no veo una mayor nueva realidad que es al mismo tiempo tener 4 desafíos: migrantes, neurodivergentes, tránsito sexogenérico y niños y niñas con un abuso de pantallas, con graves dificultades de la regulación emocional. Sí, no estoy hablando solamente de autismo. Estoy hablando de un montón de factores que te ponen en la escena y que es entendible que el docente se sienta superado por una gran diversidad de factores o de aprendices que no estaba preparado ni para los migrantes, no estaba preparado ni para los tránsitos sexogenéricos, ni para los neurodivergentes, ni para niños y niñas en una mayor necesidad de formación. ¿Me Creo que escucha, me profesora? fui, ¿sí? Sí. La innovación. Por último, la innovación al servicio de la justicia educativa. Finalmente, la educación inclusiva no es otra cosa que equiparar la cancha y permitir la accesibilidad de todas y todos sin excepción. Y para eso implica hacer las cosas de manera diferente, para los cuales ningún docente por sí solo está preparado. Implica un trabajo colaborativo, implica una formación continua,
implica un cambio cultural, un cambio de gestión y un fortalecimiento de la práctica pedagógica. Y claro que si yo sigo pidiéndole al profesor que haga lo mismo que ha venido haciendo por años en una nueva realidad, en un nuevo escenario, claro que pongo en una situación de precariedad, de afectación de su salud mental, de injusticia para él y los demás estudiantes. Por lo tanto, aquí el llamado también tiene que ver con los liderazgos pedagógicos. El cómo somos capaces desde los directivos docentes, desde el sostenedor, desde el directivo docente, de los coordinadores, de las jefaturas, de entender que hay que repensar la escuela, que no es la misma escuela sin migrantes, que no es la misma escuela en una situación de precariedad socioeconómica, neurodivergencias, identificaciones sexogenéricas, y chicos y chicas que están totalmente desbordados en lo emocional, dado múltiples factores, que soy capaz de matar por una zapatilla. Y eso significa repensar la escuela, la pertinencia y el acompañamiento emocional, y que muchas veces más vale abandonar los propósitos absolutamente academicistas, que yo no los subestimo, creo que son muy relevantes, pero que se sostienen sobre una educación emocional mínima. ¿Cómo podía hacer clases? Me ha tocado trabajar en contextos muy vulnerables, acompañando a algunas comunidades educativas, y hay una tensión ahí porque se espera hacer la clase con niños y niñas que insultan o agreden al docente. Por lo tanto, ahí no se puede hacer como que no pasa. Ahí hay que generar una innovación, una intervención de la comunidad educativa en su conjunto, un trabajo con la familia y un replantearse cuál es el rol y cuál es el propósito formativo más allá de hacer mi clase. Porque si no nos engañamos a nosotros mismos, es como, no tiene mucha lógica en esos espacios. O mira, tengo 7 chicos autistas desregulados, pero sigo haciendo mi clase. Y voy sacándolos y llamo al psicólogo y después ya no tengo a quién llamar. No tengo a nadie a quien llamar. Claro, porque la mirada, volviendo a la primera día, pues es esencialista. El niño tiene un problema que tiene que regular o tiene que regular lo otro. Por lo tanto, este anhelo de mayor personal técnico, este anhelo de más fonoaudiólogos, más psicólogos, más terapeutas ocupacionales, que tiene una lógica, que es un otro que lo resuelve. Ahora, si a mí me preguntaran qué es lo que yo sugiero, bueno, mayor codocencia, asistentes técnicos en el aula, mayor trabajo colaborativo, tiempos reales del 60-40, de tiempos lectivos con no lectivos, pero en horarios que se ajusten, no que los tiempos no lectivos los tengamos en horarios súper diferenciados. Y ahí también hay que repensar en la jornada escolar completa, el cómo estoy visualizando la jornada escolar completa. Y bueno, para ordenar esto, algunas ideas que he venido trabajando es mirar la escuela, mirar el aula y mirar al niño y niña adolescente autista. ¿Ya? Entonces, la primero es mis dispositivos de gestión, como el proyecto educativo institucional, el plan normativo, el PM, el reglamento interno, ¿se ajusta? No solamente la normativa, ¿se ajusta a esta nueva realidad? Por algo la ley de autismo hablaba de cambiar modificar los dispositivos de gestión, ajustarlo. Artículo 18 y 20 de la ley de autismo. También lo dice la circular 586 de la superintendencia, porque no es posible pensar la escuela de la misma manera que la pensaba sin los chicos autistas adentro. Revisar, yo voy a alguna escuela, voy a decir cualquier comuna de Chile y pregunto, levanten, esto el otro día en Viña, en un establecimiento, en Reñaca Alto, cualquiera, y planteaba, ¿quiénes dominan el reglamento, perdón, quiénes dominan el decreto 83? ¿Quiénes dominan el 67? ¿Quiénes dominan la diversificación de la enseñanza? Y había 1, 2, 3 manitos levantadas. Entonces, claro, surgen muchas dudas de cómo hacerlo, y le vamos, ya la Yorka ya levantó su mano, está en la primera de la fila. Surge el anhelo de hacer las cosas distinto, pero yo con lo que tengo no lo domino.
Entonces, no domino el decreto 83 que me permite diversificar enseñanza básica, ni tampoco el 67 que me permite diversificar procesos evaluativos en enseñanza media. Y eso implica un revisar lo que hacemos en el aula también, cómo tengo claros los modelos de diversificación de la enseñanza, más allá del DUA, que es una marca registrada. No tengo nada en contra de ella, pero es una marca registrada. Lo que hay a la base del DUA es diversificación de la enseñanza, ¿cierto? Resguardar accesibilidad. Y también respecto al niño autista, de qué manera yo estoy haciendo adecuaciones curriculares que son pertinentes y necesarias y no de manera genérica. No todos los chicos autistas requieren PASI. Y de qué manera los planes de acompañamiento emocional y conductual que lograron ser instalados a través de la circular 586 se vuelven un elemento de contribución al repensar la vinculación con el estudiante, la identificación de los estresores, la identificación de los gatillantes y el trabajo colaborativo con la familia. Y bueno, les doy muchísimas gracias por haberme dado este espacio. Seguramente hay cosas que les hacen sentido, otras no tanto. Es parte de los dilemas de la inclusión, no pasa nada tampoco, pero que ojalá este análisis o después de ver el video nuevamente, recibir las diapos, les permita rescatar algunos elementos para poder trabajar con sus comunidades educativas a la vuelta de vacaciones o también en su ejercicio libre de su profesión. Muchísimas gracias y ahora vamos a las preguntas. Gracias, Rodrigo. A usted, profesora, por la excelente ponencia. Veo aquí a varias manitos levantadas. Así que vamos a darle el pase de inmediato a Camila Delgado. ¿Se escucha, cierto? Se escucha, Camila. Bueno, profesora, muchas gracias. Encontré muy bueno su seminario. Me sirvió bastante. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, más que una pregunta, y escuchaba lo que usted iba relatando, ¿cierto? En el seminario. Bueno, yo soy mamá de 2 niños con autismo. Pareja también autista. Mi hijo menor severo, entonces necesita más, digamos, más apoyo, entonces él está en una escuela especial. Y la mayor está en un colegio regular con PIE. Bueno, yo hace poquito terminé mi práctica como educadora de párvulos. Y había un curso de 25, habían 10 niños con TEA de diferentes grados. Y claro, como usted decía, no había ningún sistema de comunicación alternativo en el colegio. Entonces el niño era un chico no verbal. Y a mí se me ocurrió la idea que la vi, bueno, estudiando un sistema de botones, unas botoneras de colores, trabajar con pictogramas. Porque a este niño solamente lo hacían jugar le ponían juguete y nada más. No había, tampoco estaba el material diversificado para él. Pero ¿qué pasó? Que a mí no me dejaron implementar el sistema alternativo. Entonces a veces uno tiene la intención, las ganas, pero como decía usted, el sistema no deja. No me dejaron implementar ese sistema comunicativo. Yo le hice los pictogramas, le compré las botoneras para poder ayudar a este niño y bueno, el colegio no me lo permitió. Hablaron con los terapeutas, con el fono y me dijeron que no porque ya lo habían intentado con los pictogramas y que no había resultado. Pero yo tenía fe que con los botones sí podía resultar, porque lo he visto en escuela especial, entonces yo dije, lo voy a ejecutar con este niño y bueno, hay cosas que no me dejaron, digamos, ejecutarlo, Vale. entonces eso es lo que me da como un poquito de pena, y que a veces uno tiene muchas ideas y manera o de ejecutar una clase de manera lúdica, ¿cierto? Pero los profesores, digamos, más antiguos en este caso no dejan. Y también he visto que falta, yo entiendo todo, que a veces 45 niños en aula con un profesor y no sé, 10 niños TEA es agotador. Pero también he visto que hay veces que hay profesores que no tienen empatía con los niños con TEA, ni interés tampoco de, digamos, este interés de aprender a ayudarlos. Quizás a mí me tocó, claro, como soy mamá, tuve que hacerlo para poder ayudarlos. Quizás si no me hubiese tocado, me hubiese dado lo mismo. Pero eso veo mucho de repente, que hay mucha falta de empatía. Vale. Sí. Voy a hacer una reflexión respecto a lo que dice.
Camila, la educación inclusiva es un asunto que tiene que ver con las personas, ¿ya? No se puede generalizar respecto del sistema. Hay personas que están comprometidas con la inclusión y con el respeto a los derechos humanos y con la calidad de vida, y otros que se distancian un poquito más de eso y tienen que ver con que si usted está en práctica o si es asistente o si es el profesor de aula, y tiene que ver con la gestión y la cultura de la escuela. Lo que sí yo he aprendido, por si le sirve, Camila, es a no desistir, que es una frase que uso permanentemente. Yo reviso nuevamente los espacios que se me permiten para poder revertir las situaciones y vuelvo, si no es en ese minuto, en este espacio, será en otro. Pero nunca desisto, jamás. Si hubiese sido así, no hubiese podido trabajar en una ley de autismo, ni haberla peleado por tantos años, ni haber cumplido 26 años trabajando con personas autistas. ¿Ya? El no desistir, sin prisa, pero sin pausa, como dice Gerardo Echeita. El tener un foco en la mejora de los otros y de la vida de los otros y de las otras es fundamental. Entonces, si acá no resultó, Camila, se lo pierden ellos, lo lamentamos por el niño, pero a seguir fortaleciendo sus prácticas, seguir aprendiendo y seguramente en algún espacio educativo van a valorar lo que usted quiere hacer y van a entrar en diálogo y van a generar una práctica más inclusiva. Entonces, para todos y todas, nunca desistir. Siempre buscar otra manera de llegar, pero nunca desistir de la meta. Eso es lo que yo finalmente he hecho en estos años y me ha servido. No desistir, cada cierto tiempo lo recuerdo, aunque vienen momentos bastante ingratos, pero se renace después. Gracias, profesora. Tengo aquí a Javiera con su mano levantada. Ya, dale, Javiera. Javiera. No, al agua. Vamos con la Rodrigo próxima. Fres. Ya, Rodrigo. Hola, hola, un gusto. Marcela, no había tenido el gusto de escucharte antes. Ajá, vale, Sí, Rodrigo. sí. Sí, mira, bueno, yo soy educador diferencial, persona en situación de discapacidad, tengo también un hijo TEA. Ujú, Vengo a comentar como dices tú, me gusta mucho la innovación. Yo también tengo, bueno, tengo harto recorrido en el tema de educación inclusiva y con respecto a, yo trabajo también con niños ciegos. También ujú. una área muy bonita, pero también poco conocida, poco vista también, educación regular. Con respecto a esto, bueno, yo trabajo en programación, apoyo en Ujú, programación y es un mundo programación, una carrera entre comillas de las más nuevas, una que se está ejerciendo, bueno, en la innovación, la IA y muchas cosas. Tengo 3 estudiantes con TEA, ¿ya? ujú, Los chiquillos son ahí, cada uno tiene su personalidad, cada uno es su mundo como cualquier otra persona. Y más allá de términos de neurotípico o neurodiverso, yo siempre les digo, ustedes son personas, ¿ya? ujú, Un elemento que siempre, como los chiquillos también, para que conversemos como al mismo nivel con ellos. Un elemento que pude hacer como innovación, estoy encargado de un plan de inclusión con respecto a un programa que yo trabajo con una chica ciega de sexto básico y uní mis pasiones. Yo también tengo una mini pyme de impresión 3D, impresión en braille y otras cosas. Entonces, yo llevo Estoy y creados por mí en impresión 3D y los chiquillos les gustó mucho. El año pasado también tuve un taller de impresión 3D con ellos. Entonces los chicos TEA y en general todos estaban bien pegados con eso, porque cómo crear un elemento y también le enseñé un poco a diseñar, entonces las cosas las vamos creando. ¿No? Me gané una impresora por un proyecto de Dale Profe. ujú. Entonces la incluí con ellos y ellos también están ayudando, me están ayudando en el trabajo, porque creamos cosas en programación, programadas y que después se llevan a diseño y después se imprimen en 3D. Algunos estoy y algunas cosas también para el trabajo con esta niña, con esta chica ciega. Entonces, cuando tú hablas de innovación, claro, estos son elementos que son súper locos. Es súper loco lo que hago, porque claro, mezclo cosas, tengo un horario súper personalizado, pero tuve que pelear. Eso también hay que dejarlo súper claro. Los espacios de innovación, lamentablemente, no se escriben tan fácilmente. Eso yo lo digo por mi experiencia propia y con lo que te comento.
Porque claro, tener el tiempo exclusivo para diseñar, trabajar en impresión 3D, para enseñarle máquina Perkin a esta chica ciega, y en conjunto también cuando integro las pasiones de mis chicos en programación, es algo que no siempre se da. Yo estoy súper agradecido, pero ha sido una pelea que he tenido que pelear con la jefa DAEN, he tenido que ir a decir, mira, no tengo papel para poder imprimir. Saco de mi negocio propio algunos elementos como el PLA, estos plásticos, los llevamos para allá. Tenemos una impresora muy pequeña, una Enter muy, muy básica. En mi casa tengo impresoras más, como digamos coloquialmente, mejores. Pero ha sido una experiencia y una invitación a no dejar. Yo también sufrido mucho soy una persona en situación de discapacidad, y tú crees que alguna vez me han preguntado por el 1% de inclusión laboral. Nunca. Me pidieron una vez mi credencial de discapacidad, que la tengo de los 17 años. Perdí la visión de un ojo. Veo un 30% del otro. Pero eso no me impide innovar. Y ¿sabes qué? Me estoy dando este gusto de innovar. Creo que también es importante. Y cuando se logra, es una satisfacción súper grande. Porque te vas dando terreno y te vas dando cuenta que lo que estás haciendo tú no lo está haciendo otra persona. O quizás lo que estás haciendo tú va a servir a otra persona. Y le está sirviendo a los chicos ciegos que estoy atendiendo. Pero además también integro las nuevas tecnologías de esta impresión 3D, que también lo ocupé ya en ese tiempo cuando trabajé en la universidad, o sea, cuando estaba en la universidad estudiando, trabajaba con masas, con plastilina, con cosas que eran más para el cerebro, para saber las asignaturas que implicaban eso, el tocar. Pero a no rendirse, yo creo que es el ejemplo mejor. De repente estoy súper choreado porque no me llegan los recursos, no tengo. Pero la innovación va en que tengo a los chicos sin ninguna desregulación en sala, en una carrera súper compleja, que es programación, donde el lenguaje es abstracto totalmente, porque no trabajamos con ideas y programamos en inglés y hacemos una sintaxis súper compleja. Pero los chicos igual han reaccionado y han querido ayudar. Chicos que de repente yo creo que nadie daba nada por ellos, pero me la he jugado por ellos y también me la juego por mí, porque yo al sentirme que hago este mi trabajo también me incluyo. Lamentablemente, como dices tú, el CINCE, la evaluación docente no están adecuadas, pero igual me la juego. Eso, quería agradecer. Y además también en la lámina, agradezco mucho la lámina que pusiste de preguntas, porque esas son preguntas que van al hueso, como se dice coloquialmente, y es bueno reflexionarla. No es mala, sino más bien buscando Tal soluciones cual. que otras cosas, porque si no la hablamos, no se tocan. No, pues tenemos que tocar estas cosas porque no tenemos que pelear entre nosotros. Como gremio, también como docentes, tenemos que buscar soluciones, no más problemas, porque sabemos los problemas que están en la escuela, sabemos lo que nos falta. Ahora falta, como dices tú, tratar de innovar. Cuesta, pero eso es la invitación. Gracias a todos y todas por escucharme. Vale, Rodrigo, muchas gracias y felicitaciones. Yo creo que cuando uno logra articular sus pasiones con lo que domina, es genial. Ahora, la innovación parte por identificar que hay una situación problemática. Ya, por eso yo siempre he dicho, bueno, ¿cuál es el problema? Aquí no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Es decir, hay un desafío, pero no es un problema dado de una perspectiva negativa, sino que es una tremenda oportunidad para hacer las cosas distintas y generar el trabajo colaborativo a partir de la búsqueda de soluciones. Me parece que es muy atractivo, por lo menos es lo que yo quiero seguir trabajando en el tema del autismo, solamente porque llega un minuto en que a mí ya repetir, empieza a generar un agobio. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? No puedo seguir enseñando lo mismo, ya, porque siguen habiendo las mismas preguntas. Tratemos de otra manera. Así que gracias. Dale, Rodrigo, no sé quién viene. Vienen 3 personas. Ya, profesora. Tengo la mano levantada de Yorka Quinteros. Ella está hace rato, sí. Dale, Yorka. Hola Marcela, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, yo igual tengo placer de conocerte acá en Atacama, Copiapó. Mira, si yo ando por todos lados, ¿viste que es verdad? Tienes buena, sí, eres buena visualmente. Yo igual apenas te vi. Bueno, darte las gracias, Marcela, siempre es un placer escucharte. Y la verdad es que a veces uno espera como que de la misma persona escuchar los mismos discursos, pero la verdad es que no. Ha sido gratamente siempre escucharte cada vez justamente con lo que tú estás promulgando, que es la innovación. Estás innovando. Así que primero felicitarte por eso. Muchas gracias. En segundo lugar, hay una disyuntiva que yo tengo y que se lo hice al encargado de convivencia, que por lo cierto es muy bueno en su labor, el coordinador.
el digamos, de convivencia escolar. Pero cuando tú hablas acá, y yo lo estuve notando, de revisar los dispositivos de gestión, el PI, los planes normativos, el PME, el reglamento interno de convivencia escolar, nosotros trabajamos en un liceo con un índice muy alto de vulnerabilidad, en donde el microtráfico es una cosa de todos los días. Carabineros, PDI, los vemos casi toda la semana en el liceo. Y me pasa mucho que nosotros tenemos muy implementado el punitivo, ¿ya? La ley de aula segura, ¿ya? Yo una vez le pregunté al de convivencia qué pasaba con la ley de autismo y la ley de aula segura. Siempre en términos de jurídica, yo tengo un hermano que es abogado y siempre le hago preguntas en torno a eso. Y él me dice que es una antinomia de leyes. Que a veces una se contrapone con otra y es como que no hay una coherencia entre las dos. Eso es lo que me pasa a mí con esto. Si bien la ley de autismo se entiende el respeto y el derecho de estas personas en su condición y por lo tanto por eso hay una ley, entender que son parte de la sociedad y que su condición no va a cambiar, sino que son parte de nosotros, por lo tanto no se pueden vulnerar ciertas condiciones que tienen. A mí me pasa que hay chicos que pueden pueden presentar una descompensación. Yo soy la encargada de hacer los PAE, de hecho lo hago con la familia, y podemos que en algún momento, por más que hemos hecho sensibilizaciones, se nos pase quizás con un docente entender los gatillantes, porque la idea justamente es prevenir, ¿no es cierto?, a llegar a la desregulación emocional. Tal cual, ese fue el propósito. Exacto, eso siempre, bueno, y eso siempre lo hemos conversado y es lo que más uno transmite como educador diferencial, de entender cuáles son los gatillantes para no llegar a la descompensación. Sin embargo, sí nos puede pasar. Y mi pregunta era como yo también anteponerme, así como esos gatillantes. ¿Qué pasa si se nos desregula un niño como el caso de este chico autista que agredió a una profesora porque la profesora, bueno, fue muy insistente, lo desafió mucho? Lógicamente, el chico llegó a una descompensación. Ahí a mí lo que me dijo el encargado de convivencia es que la ley de convivencia, que es la 21.008 y tanto, por ahí, o 21.820 me parece, por ahí, estaba por sobre la ley de autismo. O sea, Yo creo que me decía que se aplica igual aula segura, o sea, quiere decir que el niño queda con matrícula condicional y cualquier cosa se tiene que ir. no estoy Para de mí, acuerdo con su... ¿Perdón? Te iba a contestar, te iba a contestar. Ah, ya. No, sí, solamente para terminar eso, yo digo, bueno, pero, y el protocolo PAE, que habla de los gatillantes, a lo mejor el profesor me podría decir, bueno, pero me pasan un curso, en un primero de medio tenemos 18 niños con diagnóstico donde hay 4 autistas. Es muy difícil abordar el sistema, el Estado en sí, en torno a lo que es la implementación de la ley, que por cierto es muy buena, pero la implementación, por ejemplo, en este tipo de liceos con el que nosotros trabajamos y abordamos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es qué tengo que hacer, por ejemplo, yo como educadora diferencial, si me encuentro en esta disyuntiva cuando el coordinador de convivencia escolar me menciona que la ley no distingue eso, sino que es aplicable para todos? Ya, yo le diría al coordinador de convivencia que lea la circular 586 en profundidad. Ya, porque en el fondo, si no la lee en profundidad, va a seguir relatando exactamente lo mismo. Y entonces no tiene sentido que discuta si no lo ha leído en profundidad. ¿Ya? Entonces, en el fondo, cuando nosotros entendemos que la desregulación no es un comportamiento antisocial, que la Alejandra González, psicóloga, también especialista en autismo, que ustedes también seguramente conocen y que está en muchos cursos de ADIPA, estupenda, ella lo explica de manera fantástica. Es decir, claramente la desregulación emocional, una situación excepcional que pone en riesgo la estabilidad emocional de una persona después de eventos que generan esa sensación de irritación, ansiedad, desborde. No es lo mismo que un chico microtráfico en el patio. Claro. Ya, por lo tanto, yo le invitaría al encargado de convivencia a interiorizarse de la circular 586 para entender cuál es la distinción entre una cosa y la otra. Y también pensar de que efectivamente si yo tengo profesores que no hacen cambios en los gatillantes, los chicos se van a desregular. Incluso hay comunidades educativas que intencionan la desregulación. Ya, en el fondo que empiezan a tensionar tanto al chico para que finalmente se desregule. Y eso uno dice, pero ¿cómo
qué cosa más absurda. Hay muchas cosas absurdas en el sistema y también entre los docentes y las docentes, como yo lo digo como colega, que uno dice una barbaridad, pero eso pasa. Entonces, claro que resulta fácil decir, mira, ¿sabes qué? La ley de autismo está por debajo de la aula segura, entonces es que no tiene que, no es blanco-negro, es que son procesos distintos. Un chico autista que no tiene acompañamiento emocional se va a desregular. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a acompañarlo emocionalmente? No es, bueno, ¿y qué hago cuando se desregula? Si yo digo, ¿qué voy a hacer cuando se desregula? Claro, usted podrá resolverlo de una manera disciplinaria, punitiva, pero eso no significa que vaya a modificar la situación, se va a volver a repetir. Entonces usted puede sancionarlo 10 veces en el año y se va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque no hay una lógica formativa, que es, bueno, este chico tiene un desarrollo emocional atípico, requiere de acompañamiento y vamos a tener que levantar un estilo relacional, una vinculación afectiva, un resguardo de gatillantes por sobre lo que tenemos que hacer con los chicos neurotípicos. Y eso va de la mano de que eso va a bajar. Yo lo doy firmado que va a bajar. Entonces, la invitación al encargado de convivencia, Yerka, que se lea la circular 506, exactamente, que se la Yo, lea mira, bien. sí, efectivamente yo ahí fue en una sensibilización que yo hice con los protocolos PAI de cada uno de los chicos que me tocó hacer, ya con el equipo de aula y con los apoderados hicimos los protocolos PAI. Ahora, Pero, ¿perdón? para terminar, Yerka, quiero anticipar algo. Quiero anticipar algo porque depende mucho de la perspectiva del desarrollo humano que tengamos también. Si yo quiero pensar de que los niños y las niñas son un riesgo para la población, para la comunidad, y finalmente más vale tenerles aula segura, bueno, hagamos una gran cárcel de menores, Claro. bien lejos, en Atacama, arriba, ya, Sí. y mandémoslo a todo para allá, pero tiene que ver Exacto. con la concepción de ser humano que tengamos. Y es muy Sí. probable que en el 2026 se venga toda una revisión respecto de eso y tengamos que volver a empezar. ¿Me Totalmente. explico, No, mira, cierto? sí, yo Ya. concuerdo, y qué bueno que me lo aclaraste así de tajante, porque él me dio como toda la argumentación de la superintendencia de cada Atacama, en donde él hizo las respectivas consultas y me respondió eso. Entonces yo me quedé con esa como espina acá en la garganta y dije, no, pues, aquí me está hablando incluso de revisar bien los dispositivos de gestión. Entonces, hay que hacer todo un cambio, como mencionas tú, la disposición de entender que son leyes muy diferentes y que no da lo mismo ponerse una venda a los ojos y decir, bueno, esta es una ley, se aplica a todos por igual y la idea es que de la ley de autismo es justamente entender y comprender esta condición. Es Entonces, bien cómoda esa postura. Bueno, apliquemos sí, aula segura entonces. Es muy claro, cómodo, ¿ya? Y exacto. hagamos un gran a lo Bukele. Y mandemos todo a Calama. Gracias, Ya, Marcela. Muchas ya. gracias. Un beso. Igualmente. Rodrigo, creo que hay dos personas y terminamos. Francesca y Fabiola. No sé quién está primero. Voy con Fabiola. Ahí le estoy activando el micrófono. Ya, Fabiola. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Mucha, y me hizo ruido todo lo que usted dijo. Mire, yo soy tutor sombra. Estoy en un colegio particular. Estoy con un niño de cuarto básico y cuando yo inicié, claro, se me complicó la vida porque él se desregulaba todos los días. Eh, y empecé como a observarlo 2 semanas. Lo seguía para donde él iba porque él arrancaba de sala, no se podía mantener en sala y agresivo. Entonces ya dije yo, no me puedo quejar porque este niño necesita de mí, entonces empecé a conocerlo. Lo seguí por donde él iba, lo observé, qué es lo que hacía, qué es lo que no hacía. Entre esas reuniones con la psicopedagoga, cómo ellos trabajaban con el niño, qué es lo que hacían, qué no hacían, y me fui dando cuenta que prácticamente no hacían nada, po.
me entregaban fotocopias de monitos para pintar, copias de números repetitivos que tenía aquel y muchas sopas de letras, muchos puzzles. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Hablar con los profesores y ver cuáles eran las adecuaciones curriculares que había en el colegio para los niños. Porque dentro de la sala son 35, pero hay 3 más con TEA, pero él es no hablante. Y más encima con problemas de conducta. Entonces, me tocó estudiar, pues. Empecé a leer, releer y empecé a trabajar todo lo que era la conducta cognitivo-conductual en el niño. Y empecé a trabajar desde ese aspecto. El pictograma él no los considera, no, para él no existe. Es muy inteligente él, muy inteligente. Y empecé a conocerlo desde esa perspectiva. Y gracias a Dios me resultó, él se mantiene en sala, pero con los trabajos, yo adecuó. Se hablé con la psicopedagoga, si me autorizaba a mí adecuar los trabajos de sala, me autorizó y yo soy prácticamente la profesora de él. Y es un trabajo. ¿Usted es financiada por la familia? Sí, soy financiada por la familia. A mí me prestan los espacios, pero quien me paga son los papás de él. Ya. ¿Cuál es su pregunta en particular o quiere un comentario mío? Más que preguntas, como orientación de lo que usted igual me contestó varias preguntas que tenía, porque ¿cómo uno adecua el SIP? Porque cada niño es distinto. ¿Qué pasa con estas desregularizaciones? Entonces, ¿cómo uno exige al colegio y profesores que se haga un trabajo como corresponde con un niño que está, entre comillas, en cuarto básico, no hablante? Ya, varias cosas que quiero ser muy clara, pero no tienen que ver con su labor, ya, Fabiola, sino que Sí, es sí. ya. Lo triste es que el establecimiento no se haga cargo de su estudiante, ya, porque finalmente el tutor sombra en Chile es un rol bastante ingrato, porque finalmente es un estudiante que deja de pertenecer a la escuela y depende absolutamente del pago de una familia a un tutor que lo acompaña, pero no es parte de la escuela. ¿Por qué no es parte de la escuela? Porque la escuela no se hace cargo. Entonces, hoy día lo que tenemos que tratar de hacer es que los establecimientos tengan asistentes de aula, más que tutores sombras por cada uno de los niños, porque el niño le pertenece al colegio, él es parte de una comunidad educativa. No puede ser que una persona esté haciendo todo ese trabajo para que él pueda ser parte, porque él debe ser considerado un estudiante más y es la educadora, la psicopedagoga, el establecimiento quien tiene la obligación de responder educativamente a ese niño y a esa niña. Porque ¿qué pasa si usted no está? Lo más probable es que ese niño no vaya al colegio, ¿ya? Porque No, pues nadie no. se seca. Bueno, y eso es una tragedia. Independientemente que le doy toda la buena onda y todo el punch, y qué bueno que lo tenga, que la tenga Fabiola, a usted y su familia, pero eso éticamente no se sostiene. Es un niño que finalmente depende de la posibilidad de la familia de pagar por una persona que lo acompañe, pero finalmente el colegio no se hace cargo. Y es por eso que yo prefiero hablar de asistentes de aula, asistentes técnicos, establecer la necesidad de que el establecimiento se haga cargo, y que la remuneración sea desde el establecimiento educativo y no de la familia, porque si no volvemos a reafirmar. Y además que depende del bolsillo de la familia la posibilidad de ser parte de la escuela. Y es una tristeza, porque ¿qué pasa si la familia no puede pagarlo? Si la familia queda sin trabajo, si la familia está enferma. Y es una tragedia el que la escuela no se haga cargo de los niños y las niñas que tienen el aula. Entonces siempre recomendar que no sean tutores sombra, sino que sean asistentes de aula financiados desde la educación, desde el Estado o desde el privado. El privado tiene la obligación de responder a los niños y a las niñas que tienen sus aulas. No puede ser que dependa de una persona, porque finalmente
lo que haga, lo que no haga, depende de la intuición, de la buena voluntad de una persona que tiene el compromiso con ese niño. ¿Y cuál es la responsabilidad de la escuela? Entonces, no quiero decirle que deje de ser su tutora sombra, pero sí que avance, ojalá, a la incorporación de ese estudiante y de usted como tutora, como asistente, sea parte de la escuela, que también tenga la seguridad laboral, porque los tutores sombra, además están en una situación laboral súper precaria. No tienen imposiciones, no tienen seguro de accidentes laborales, en cualquier minuto se acaba el trabajo. Entonces, la situación laboral además es precaria. Entonces, se dan todos los factores para que la situación sea altamente vulnerable, tanto para el niño como para el trabajador. Eso es lo Y que le pudiese comentar. ahí uno se cuestiona, porque como usted dice, yo también me lo he cuestionado, porque como ha sido todos estos nuevos paradigmas, nuevas condiciones y todo, que ahora existe todo, ¿cómo se hace la inserción de todo esto? Porque si yo voy a un colegio eh, público, no existe como, entre comillas, el asistente para estos niños. No está, yo he ido a colegio. Existe, sí existe, Fabiola. Lo que pasa es que los colegios con programa de integración sí tienen la posibilidad de subvencionar con fondos públicos los asistentes en el aula. Sí existen. Lo que hay que plantearse es si son establecimientos con subvención del Estado o sin subvención del Estado. Los establecimientos educativos con subvención del Estado sí pueden disponer de asistentes técnicos de la educación. Lo que no funciona es un profesional o un técnico que no tenga conocimientos, no tenga formación educativa, pero sí existen. Así que dele una vuelta, Fabiola. Rodrigo. Muy bien, profesora. Genial, genial, genial. Agradecemos, ¿cierto?, la gran participación que tuvieron al momento de las preguntas, ¿cierto? Sabemos que quedaron varias, pero por lo mismo creamos estas instancias, ¿cierto? Para unificar criterios, también añadir nuevas herramientas y también invitarles, ¿cierto?, a conocer la parrilla programática que tenemos específicamente en esta temática. Y como el video ya se nos queda hasta acá, profesora, si es que le parece, la invito Sí. a que cerremos, ¿cierto? Que usted cierre con unas palabras finales. Bueno, Total muchísimas libertad. gracias. Muchísimas gracias a los y las participantes que siempre respetuosamente y con mucho compromiso hacen un esfuerzo en sus tiempos, en sus vidas, para poder mejorar en sus dinámicas como profesional, comprometidos con la inclusión, con los chicos y chicas autistas, con las familias que nos acompañan en estos momentos, tratando de hacer un país más inclusivo, más respetuoso, más sensible, más amoroso, ya desde el profundo compromiso con los derechos humanos de nuestros niños y niñas. Así que muchísimas gracias. Agradecer la participación de todos y todas, la compañía de Rodrigo, que siempre es un tremendo aporte a los monitores de ADIPA, y revisar las agendas de ¿cómo se llama? La planificación, ¿cómo se llama, Rodrigo? ¿Cómo le podemos decir? Los cursos que hay desde ADIPA, ya se me olvidó. Se me fue, he trabajado mucho hoy día, así que ya estoy un poquito loquilla. Un besito, muchas gracias, Rodrigo. Gracias a Alejandra González, psicóloga de Alianza, que siempre está presente en mis actividades formativas. Muchas gracias a la gente de Alianza Inclusiva. Un abrazo. Un Chao, gustazo, Rodrigo. como siempre, profesora. Gracias. Muy bien.